Buenos días, Game Dev. Y esta vez tenemos todavía un desfase en el viaje en el tiempo de un episodio, así que esto se está grabando en la mañana del lunes y tal vez salga hasta el martes. Bueno, ya después hacemos las cuentas con calma. Esta vez me atrasé un poquito más y no pude empezar el programa al horario que debería, así que tal vez se cuelen algunos ruidos de la fauna local. Bueno, la fauna menos contaminante a nivel auditivo ya está despierta, pero esto hasta es agradable para dar la ambientación que vamos a dar hoy. ¿Y de qué vamos a hablar en el episodio de Buenos Días Game Dev? Como ya sabe, no es algo muy estudiado, sino solo lo que pasa del día a día. Hoy ocurrió algo bastante interesante. En una discusión sobre nuestro entrepreneur en serie favorito de la tecnología en Latinoamérica, surgió la discusión de que sería bueno hacer un podcast del podcast basado en diversos programas y entrevistas, tanto que ha dado él mismo como le han hecho otros comunicadores. Tengo que poner en antecedente este fenómeno del podcast. Verán, en México hay un extraño fenómeno digno de estudio por las carreras que estudian a la gente sin utilizar demasiadas matemáticas, ciencias sociales por ejemplo, sobre un cierto artista que hacía historietas en los 80s, que aunque fue famoso en su tiempo, durante muchos años después de su pseudo retiro, porque la gente de su nivel nunca se retira mientras vive, ha sido perseguido por un grupo de trolls que lo atacan con bastante saña. Y si bien este famoso artista ha hecho bastantes cosas muy más que cuestionables, la gente que debería estar justificadamente enojada con él parece que son los que menos lo atacan. En cambio, los que lo atacan parecen ser otro tipo de artistas frustrados, que según el principio de Pareto nos dice que son la inmensa mayoría, que en algún momento fueron heridos en su corazoncito por alguna opinión de esta celebridad en sus mejores momentos de fama. Pero esto no es un programa sobre cómics, sino un programa de videojuegos, y voy a mencionar rápidamente porque esto merece un episodio aparte, de cómo me topé con ese enorme grupo de antifans, pseudo trolls o como quiera que los llamen. En la época en la que Square Enix quería instalarse aquí en México, como ya lo dije en el episodio de el fracaso de Square Enix en Latinoamérica, alguien que quería hacer videojuegos se me acercó. Era un artista bastante competente para hacer sprites y algunos modelos 3D, y decía que buscaba un programador para llevar sus creaciones al movimiento de un videojuego. Bien, parece que de alguna manera buena parte de la gente relacionada con cómics está conectada entre sí y reacciona de manera muy predecible. El asunto es que tanto el artista que se me acercó como yo terminamos peleando con algunos de esos trolls. Cuentas con ellos cuando se llegue el momento. Eso sí, su mismo modo de vida no me arruina ese gusto en el futuro. Bien, cuando estaba... quería utilizar el término venadear, pero eso se puede malinterpretar en algunas regiones del país. Digamos que estaba investigando para entender mejor sus debilidades, fuerzas y oportunidades. Me encontré con este famoso artista de fama de renombre en los años 80s y 90s. Y lo que más me sorprendió es cómo todo ese grupo de artistas que alguna vez se pelearon con él, siguieron ese grudge, ese juramento de fastidiarlo durante décadas. Muchos de esos artistas llevan más de 20 o 30 años, bueno, 30 no, pero sí más de 20 fastidiando en esto mismo. Creo que los que lograron tener hijos, que no fueron todos, también ya metieron a sus hijos en esta misma guerra. Y sí, tengo que admitirlo para que, por si alguno de los... Bueno, ya ven cómo son algunos defensores que no escuchan los dos lados de la historia, sino que simplemente atacan sin darse cuenta que están atacando a alguien que podría estar de su lado. A este artista lo respeto bastante, dentro de lo que cabe. E inclusive podría llegar a hacer algún tipo de negocio con él. Claro, poniendo de acuerdo desde el principio nuestros respectivos aparatotes legales. El asunto es que tal vez uno de los trolls más exitosos de este reputado comiquero hizo un programa de YouTube podcast donde se reía de él. Y el programa fue lo suficientemente bueno para que inclusive la gente que no le interesaba el tema de los cómics, ni mucho menos los cómics latinoamericanos, se interesara por él. Y él lo llamaba el podcast del podcast. Porque estaba basado en un podcast a partir de otro podcast que hacía el artista original. Bueno, es un enredo. El asunto es que
se creó una especie de grabación troll a partir de otras grabaciones ya hechas, y de ahí salió el término de podcast del podcast. Bien, no sé si atreverme a hacerlo porque nuestro querido entrepreneur en serie de la tecnología en Latinoamérica es bastante furibundo, vengativo y artero. De hecho, se dice, y yo soy bastante visible en internet. De hecho, todos mis datos están disponibles para cualquiera que me quiera encontrar. Pues hice todo esto de lucirme en internet con fines comerciales y obtener oportunidades de negocio. Y por lo que platican, este famoso entrepreneur se caracterizó en los inicios del internet por o cortarle la conexión a internet a la gente que le llevaba la contraria en los foros, entre muchas otras cosas. Aquí podría poner un footage o pedazo de una especie de pseudonovela propagandística donde salió un personaje muy parecido a él dándole de golpes por la espalda con un bate a alguien. Creo que ese corto lo definiría bastante bien en ese tipo de situaciones. Así que tendría que hacerlo con mucho cuidado para evitar ese tipo de repercusiones. Pero ganas no me faltan y no dudo que tendría bastante público un programa así. Pero eso requeriría un programa de tiempo completo. Y realmente esto lo que nos importa son los videojuegos. Así que solo haré mención a este personaje cuando esté hablando sobre videojuegos. Bueno, además de que esta grabación de Buenos Días Game Dev va a ser bastante corta porque se me fastidiaron los medios para poder salir a la calle rápido. Voy a tener que sacrificar algo de recursos para llegar a tiempo al hoyo enorme. Creo que tengo que regular la entrada de audio, se está colando demasiado ruido exterior. Bueno, ¿de qué otra cosa podría hablar? Bueno, ya que estoy pasando la mayor parte del tiempo, ¿qué sería bueno hablar? Quería hacer una comparativa con nuestro entrepreneur favorito de Latinoamérica en serie. Entrepreneur sería el favorito de Latinoamérica en la tecnología. Con el personaje de las Tortugas Ninja, Krang. Se parece bastante en el sentido de que es alguien que tiene acceso a recursos bastante considerables y puede tener un pequeño ejército de gente que haga cosas por él. Sin embargo, a ese Krang le hace falta un Shredder. Bueno, estas son referencias de gente ya que ronda los 40 años. Creo que los más jóvenes no van a entender de lo que estoy hablando. Y un Shredder en este término de videojuegos sería alguien que de verdad fuera bueno para hacer los juegos, pero trabajando adentro. No como inversionista, activista o evangelista o cualquiera de esas cosas. Alguien que se metiera directamente a programar o a crear assets de muy buena calidad. Alguien así sin duda sería alguien que lo ayudaría a formar un equipo muy bueno. O por lo menos un equipo lo suficientemente temible para que no cualquiera se atreviera a llevarle la contraria. Porque es una cosa interesante, este personaje, aunque ha conseguido muchas cosas relativamente buenas, y tengo que decirle que esas pocas cosas buenas son gracias a que se juntó con gente bastante talentosa, todavía no consigue el respeto que estoy seguro que él busca. Normalmente cuando escucho una sirena en la distancia me pongo en guardia. De hecho, ¿quién sería buen candidato para un Shredder en la industria de videojuegos en México? Alguien que tenga lo que sea lo suficientemente capaz para hacer algo bueno de desarrollo de videojuegos, pero al mismo tiempo que sea lo bastante compatible en personalidad para trabajar con este Krang. Se me ocurren 3 candidatos, pero uno, aunque es muy buen programador, es demasiado buena gente y no creo que caiga en eso. Otro, creo que se lo llevó una ola en la playa porque pasaba mucho por ahí, pero también era bueno para programar. Y el tercero, que si esto fuera un podcast que tomara más en serio la programación, sería un troll ideal. No recuerdo bien cómo se llamaba porque usaba seudónimos y nunca le conocí el nombre. Lo único que supe de él es que trabajaba haciendo cosas insignificantes para una compañía de shovelware y parece que se metió a cargar cajas en una fábrica de computadoras. Bueno, conociéndolo tal vez o le va a caer el Me Too o tal vez sufra de algún conecazo, que espero que no le pase porque me quedaría sin alguien de quien reírme en internet. No me acuerdo cómo se llamaba, pero si buscan en el blog de ensamblador, asm86.wordpress.com, en una entrada donde hablo sobre aceleración gráfica y cómo alcahuetea a los programadores principiantes, hay un comentario de él bastante divertido, donde dice que los pinto como unos... Bueno, el término internacional sería estúpidos. El término mexicano tiene más que ver con cierto tipo de vellosidades que aparecen en partes no muy visibles.
y que creo que en Argentina se refieren para la gente muy joven. Ese sí sería un buen Shredder. Por lo menos se ve que sabe de lo que habla cuando habla de cuestiones del 3D y tiempo real. ¿De qué más podría hablar en este tiempo que ya se me está acabando? Sí, tal vez lo que sea buena idea de hablar es como algo que causa bastantes fricciones en esto del desarrollo de videojuegos es que se necesitan dos tipos de personas que son muy diferentes entre sí. La gente que programa y la gente que hace arte para videojuegos son gente que reacciona de manera muy diferente a los mismos estímulos y tienen que trabajar juntos para poder sacar un videojuego adelante. Yo mismo, por mucha programación que pueda hacer, no sería capaz de hacer un videojuego decente sin un buen conjunto de assets. Y hasta ahora me ha tocado ver muchas veces arte muy bueno que es echado a perder por un programador inepto. Además de que en programación no hay manera de equivocarse a la hora de saber si un programa es bueno o no. Si el programa corre y corre de manera efectiva y eficiente, el programador es bueno. Pero ¿cómo juzgas a un buen artista? Solamente los artistas con mucha práctica, estudios y muy intelectuales entre ellos se atreven a decir que un dibujo que bien podría ser un éxito comercial está mal hecho. Tal vez algo parecido pase con la programación, pero ahí los monitores de desempeño del procesador tienen otra opinión a la hora de ejecutarse. Y regresando a aquel famoso artista de cómics de décadas pasadas, una cosa que hace enojar bastante a los artistas es que se critique su trabajo y su habilidad, no tanto porque sean buenos o malos, sino porque hacer críticas sobre el arte es algo demasiado subjetivo. Alguna vez alguien me dijo que cuando uno es muy afecto a algo, tanto que es algo que lo va tomando como parte de él, sobre todo en cosas que uno practica. Si alguien, por ejemplo, es muy fanático del deporte, de algún deporte, toma como parte de su vida este deporte. Si él mismo lo practica, es mucho mayor el efecto, y ya no digamos si gana dinero que le permite sobrevivir con él. Entonces, en el momento que alguien habla mal de ese deporte, por poner ese ejemplo, él se siente atacado personalmente. Y ya no digamos si critican su habilidad, que eso ya sería más justificado para hacer un berrinche. Entonces hay una cosa muy extraña que pasa, es algo bastante habitual, pero la reacción siempre es impredecible, que hacen entre los artistas gráficos. Le llaman revisión de portafolios. Se traen cuando en el primer mundo buscan mano de obra barata para hacer los trabajos pesados a nivel en el papel, mandan a alguien conocido entre ellos al tercer mundo y un montón de artistas muertos de hambre hacen fila para que revisen sus obras. Lo ideal de una revisión de portafolios es que el artista principiante se acerque a alguien con un poco más de experiencia y le señale cómo puede mejorar su obra. Así el artista regresa a su respirador, toma esos consejos en cuenta y los mejora. Sin embargo, este no es siempre el caso. Después de una revisión de portafolios donde el artista veterano critica lo que no le gustó del artista principiante, este se siente atacado personalmente. Y dependiendo de cuánto respete, porque se pierde bastante respeto por las figuras que uno mira en una revisión de estas, si ese respeto no es lo suficientemente grande, el nuevo artista pondrá al veterano en su lista de enemigos. Ahora imagínense si en lugar de una revisión de portafolios personal donde la humillación solo se limita al veterano y al principiante, ahora imagínense que este artista veterano, no vamos a decir si es bueno o no, solamente que tiene mucha experiencia, hace esto mismo con un grupo relativamente nutrido de dibujantes y en público. Supongo que eso es bastante para jurar venganza durante años. Afortunadamente en la programación no tenemos eso, aunque al estar tan cerca de gente del mundo artístico, y por artístico no me refiero a lo que los normies piensan como artístico, sino a creación de assets, mucho de ese malestar vuela, nos alcanza. Y en ciertas situaciones también se replica. ¿Cuánto tiempo me queda? Creo que mejor me voy de una vez. Esta audio va a ser bastante corto. Tal vez agregue algo de alguna manera. Qué demonios, estos audios si duran más de 10 minutos ya son ganancia.